La única diferencia entre una cebra y nosotros es que a la cebra, para estresarla, hace falta que una leona de verdad la persiga. En cambio, a nosotros nos basta con imaginar a la leona despiertos o soñando. Lo van a ver en redes dentro de unos minutos. Si en la lotería genética le ha tocado un gen llamado 5HTT, tiene muchas más posibilidades que el resto de sus vecinos de tener depresiones. Pero solo si se dan determinadas circunstancias, además. Es decir, que nuestra conducta no está determinada indefectiblemente por nuestra condición genética. Pero entonces, ¿quién tiene la culpa de que seamos como somos? ¿La suerte? ¿La mala suerte? ¿O nuestro sistema nervioso? Que, a diferencia del resto de los animales, nos permite imaginar desgracias y a veces imaginarlas todo el rato. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué eres así? A lo largo de nuestra vida nos enfrentamos una infinidad de veces a estas preguntas o a sus variantes. Sin embargo, las respuestas no suelen ser sencillas, ya que los seres humanos, sus sociedades y las relaciones con su entorno son uno de los sistemas más complejos que conocemos. Una herramienta para resolver problemas complejos es el reduccionismo, que viene a ser descomponer un problema grande en partes más pequeñas y asequibles. Así, intentamos explicar el todo empezando por sus partes. Una de estas claves para saber por qué somos como somos es la genética. Una cierta lógica nos dice que si hay un gen que explique el color de nuestros ojos, bien pudiera haber otro que explique por qué somos violentos. Coincidiendo con la secuenciación del genoma humano, fuimos testigos del auge del determinismo genético. Para cada uno de nuestros rasgos, incluyendo los del comportamiento, existiría un gen. Según estas teorías, los seres humanos seríamos poco más que máquinas automáticas guiadas por las instrucciones de nuestro genoma. Afortunadamente, estas ideas tan reduccionistas quedan desacreditadas por una sencilla observación. Nuestro entorno influye en nuestra más íntima biología y a través de ella influye en nuestro comportamiento. El viejo adagio, yo soy yo y mis circunstancias, vuelve a estar de rabiosa actualidad. Así, si la altura media en España ha aumentado 15 centímetros en una generación, no es tanto porque haya individuos con genes para ser más altos, sino porque la alimentación durante la infancia ha mejorado sensiblemente. A su vez, sabemos que nuestra mente, con solo pensar, puede influir en nuestro cuerpo. ¿Por qué si no permanecemos despiertos al estar nerviosos o bajan nuestras defensas si estamos deprimidos? A veces todo lo que necesitamos es un pensamiento para cambiar el funcionamiento de cada una de nuestras células. Y al revés, el estado de nuestro cuerpo puede determinar cómo nos sentimos o cómo nos comportamos. ¿Alguien ha oído hablar de esos días críticos antes de la regla? No solo nuestro cuerpo, también factores como el lugar donde vivimos o dónde y cómo crecemos influyen en rasgos muy complejos de nuestro comportamiento. Cosas como qué imagen tenemos de nosotros mismos o qué postura adoptamos frente a la vida tienen una gran influencia de la cultura donde crecemos. A su vez, esta cultura está muy determinada por el lugar en que se ha gestado. Siempre se ha asumido el contraste entre el carácter mediterráneo y el nórdico, o que para un esquimal el mundo no es el mismo que para un nómada del desierto. Los seres humanos somos un puzzle inmensamente complejo, en el que el significado del sistema global no se puede deducir de cada uno de sus componentes, por muy bien que lo conozcamos. La parte fácil es saber cuáles son las piezas.
Lo difícil es hacer que encajen todas. Robert Sapolsky es catedrático de Neurología y Ciencias Neurológicas de la Universidad de Stanford. De la combinación entre sus trabajos de campo en la sabana africana y sus investigaciones en laboratorio, nacen sus revolucionarias teorías sobre cómo la genética, nuestro entorno y nuestro propio cuerpo influyen en nuestro comportamiento. Si alguien tiene, por lo menos eso es lo que tú dices, una variante específica de un gen llamado 5-HTT, resulta que esta persona tendrá más riesgo que otros de padecer depresiones. ¿Y qué? Dime, 10 o 20% de nosotros sufrimos depresiones, ¿no? Pero, para que este gen conduzca a la depresión, hace falta un entorno concreto. De lo contrario, oye, no pasa nada. ¿Eso es lo que dices? Sí. Y estoy seguro de que el estudio que publicó esta conclusión pasará a los anales de la ciencia como el artículo más importante de psiquiatría biológica en 25 años, porque hizo dos cosas perfectas. Hay muchos motivos para pensar que la depresión constituye un trastorno bioquímico, algo que no funciona en la química cerebral. Y los mejores indicios apuntan a que se trata de un mensajero químico llamado serotonina que influye en todo esto. El fármaco más popular del mundo para prevenir la depresión es el Prozac. El Prozac. Un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina. La serotonina es el neurotransmisor que se encuentra en pleno centro de toda la reflexión sobre la depresión. Y se llevó a cabo este estudio, un estudio fabuloso, enorme y ambicioso, durante 20 años, que terminó demostrando que hay un gen que guarda relación con la depresión. Es apasionante. Así que este fue el primer gran descubrimiento. Hay un gen que codifica una proteína que determina cuánta serotonina se comunica entre las neuronas. Y podríamos decir, ya está. Hemos descubierto la causa de la depresión. Si tienes el gen equivocado, mal asunto, padecerás depresión crónica. Todo es la culpa de los genes. Todos son genes, hasta que llegamos al segundo aspecto importante, el más importante del estudio. Para cualquier cosa que hayamos aprendido sobre genética durante los últimos 3000 años, lo que deberíamos plantearnos una y otra vez es: los genes no determinan nada. Los genes determinan ciertas cosas en entornos concretos. La interacción entre los genes y el entorno, ni siquiera puedes licenciarte como biólogo si no repites esto entre sueños por la noche. Cierto. Es tan importante, pero nadie piensa en ello. Como decía, según este estudio, ¿acaso resulta que si tienes la versión incorrecta de este gen vas a padecer depresión? En absoluto. Estadísticamente no es así. Es necesario tener la versión incorrecta del gen y estar expuesto durante el periodo de crecimiento a un entorno estresante. Así que el estudio constituye el ejemplo perfecto de que no se trata del gen de la depresión, sino de un gen que hace que seamos más vulnerables a la depresión en determinados entornos estresantes. O sea que tú sostienes que los genes en realidad crean proteínas, pero no crean comportamientos directamente. Aunque, por supuesto, si tienes la versión correcta o incorrecta del gen y estás en un entorno deprimente, desarrollarás una depresión. Ok. Posiblemente, por esto, Robert, afirmas tú que los genes explican los potenciales y las probabilidades, pero no el destino de la gente. Por lo general sí, pero hay ejemplos dramáticos, como con esta enfermedad, la fenilcetonuria. Se produce un problema en un solo gen, pero en el gen que evita que las toxinas entren en el cerebro. Si alguien tiene el gen equivocado, su cerebro será un auténtico desastre a la edad de 2 años. Ante una cosa así, madre mía, realmente parece que un solo gen determine totalmente el comportamiento. Sí. Hasta que se modifica el entorno, se pone a esta persona en un entorno en el que su dieta esté controlada de un modo determinado. Y resulta que puede vivir una vida saludable y feliz con esta enfermedad, pese a tener este gen. En cierto modo es el ejemplo más extremo, pero una y otra vez no tiene ningún sentido hablar de lo que hace un gen, especialmente respecto al comportamiento humano, sin decir que este gen hace esto en un entorno específico. Los ratones tienen muy grabada en su cerebro la fobia a los gatos. De forma instintiva huyen al percibir las feromonas del felino.
En el sueño más dulce de Tom, su eterno enemigo Jerry se introduce mansamente en sus fauces dominado por una fuerza sobrenatural. Esta escena aparentemente imposible no está muy alejada de la realidad. Si Tom tuviese nociones de microbiología, quizás conocería la existencia del toxoplasma. Este protozoo tiene la increíble capacidad de modificar el comportamiento del ratón. El ciclo vital de este parásito comprende dos huéspedes, el gato y el ratón, pero en el gato es en el único animal donde se puede reproducir sexualmente. El protozoo tiene que conseguir llegar al gato de cualquier modo. Y su estrategia es muy sutil. Infecta al ratón a través del alimento y forma quistes en todo su cuerpo, especialmente en su cerebro. Desde el centro de mando cerebral, altera la capacidad del ratón de percibir las feromonas del gato. De este modo, cuando el ratón infectado se encuentra con un gato, en lugar de salir huyendo, se muestra indiferente. Y el gato no es un depredador que necesite dos oportunidades. El toxoplasma ya ha logrado su objetivo, llegar al gato. En él se reproduce y a través de sus heces puede infectar otros animales, incluso la especie humana. Pero no se asuste, si usted está infectado por toxoplasma y un gato se relame a su lado, es poco probable que le dé un mordisco. El efecto sobre los humanos no es el mismo que en los ratones. En adultos, una infección leve puede pasar desapercibida y confundirse con un resfriado o una gripe. Pero en individuos con el sistema inmune deprimido, la situación puede complicarse. Una infección aguda por toxoplasma puede disparar la producción de sustancias parecidas al LSD en el cerebro, provocando alucinaciones, comportamientos psicóticos, confusión o somnolencia. A las mujeres embarazadas se les recomienda alejarse de los gatos para evitar un posible contagio. Aunque la infección pase desapercibida para la mujer, puede provocar alteraciones en el desarrollo cerebral del feto. Así que para evitar que el toxoplasma domine su cerebro, basta conseguir unos simples consejos como no comer alimentos poco cocidos ni productos lácteos no pasteurizados. David domina a Goliat desde su interior, un pequeño protozoo que controla la voluntad de un organismo pluricelular millones de veces más complejo que su huésped. El toxoplasma sabe mucho más de la mente del gato que él mismo. ¿Y de nosotros? Imagínense, hagan el mismo ejercicio conmigo ahora, ¿no? Vamos a casi cerrar los ojos, a descansar, vamos casi a respirar como respiran los que hacen meditación, si no me equivoco, me corrigen, pero cuando aspiras sacas un poco el estómago y cuando expiras así lo contraes. Y en esta calma que tenemos ahora, busquen los latidos de su corazón. Y cuando den con ellos, empiecen a contar. 1, 2, 3, y ahora piensen que cada vez que se da uno de estos latidos, es un latido menos que le queda para vivir. En una vida puede haber miles, millones de latidos. Cada uno de estos latidos que pasa nos acerca más de la muerte. Y ahora, claro, uno tiene que pensar en la muerte, ¿no? Y a mí, por lo menos, se me acelera el pulso ahora de pronto. Y en lugar del ritmo que tenía antes, pausado, oye, empieza a ir más deprisa. Robert, es un ejemplo clarísimo de una de tus mayores contribuciones, el poder de la imaginación. Basta con imaginarlo y me pongo casi enfermo. Algo pasa en alguna parte de mi cerebro. Puede que pase algo devastador. ¿Qué está sucediendo? De algún modo,
Cabe pensar que muy pocos de nosotros moriremos de viruela o malaria o de fiebre amarilla o algo por el estilo, sino que moriremos de enfermedades occidentales en las que el cuerpo se deteriore durante 70 u 80 años. Diabetes, hipertensión, cáncer. Lo que pasa es que llegamos a algo fundamental de la medicina actual, que es que podemos influir en el funcionamiento de nuestro cuerpo mediante el pensamiento, la memoria, las emociones. Y esto no tiene nada que ver con si sobreviviremos o no al ántrax o a la viruela, sino que concierne al modo en el que nuestro cuerpo sepa llevar la diabetes, la cardiopatía, etcétera, etcétera. Y cuando entramos en el terreno de los primates inteligentes y sociales como nosotros, entramos en un ámbito en el que el pensamiento y las emociones y la capacidad de cambiar el modo en el que nuestro cuerpo funciona y responde, y cambiarlo de un modo drástico, resultan cruciales para definir quién de nosotros está sano y quién enferma. ¿Y qué le pasa a nuestro cuerpo? Es decir, ¿qué le puede pasar al cuerpo cuando pensamos algo funesto? Irónicamente, la clave de lo que funciona mal, lo que le haces al cuerpo cuando vas y piensas, ¡ay, Dios mío, moriré algún día! O bien, ¡ay, Dios mío, se me olvidó pagar la factura de la luz! Es exactamente lo que querrías que hiciera el cuerpo si fueras un mamífero normal. Si fueras un mamífero normal y tuvieras una sensación de emergencia, sería porque alguien te intenta devorar, o bien porque eres tú el que intentas devorar a alguien, y porque estarías corriendo para salvar tu vida por la sabana. Todo lo que hace el cuerpo en estas circunstancias es fabuloso. Se segregan un montón de hormonas de estrés que le aportan energía al torrente sanguíneo para que los músculos funcionen mejor. Aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la tensión arterial. Se cancelan todos los proyectos de construcción a largo plazo, porque la lógica es que si un león te persigue, no es el momento de alcanzar la pubertad u ovular. Mejor dejarlo para otro momento. Se paraliza el crecimiento, la digestión, la reproducción. ¿El sexo? Exactamente. Mejor producir esperma en otro momento, no cuando corres para salvar la vida. Todo esto tiene muchísimo sentido si tienes estrés, como lo tienen los mamíferos normales, porque se trata de un breve periodo de terror físico absoluto. Pero ¿qué hacemos nosotros? Vamos y lo activamos pensando que está desapareciendo la selva tropical, que está desapareciendo la capa de ozono, que el planeta se está calentando o que todos moriremos algún día. Y activamos exactamente la misma respuesta de estrés. Y la clave de todo este campo es que si lo activas de un modo crónico, por motivos puramente psicológicos, te hará enfermar, porque el sistema no ha evolucionado para esto. Realmente hay casos. Bueno, habéis realizado mediciones de algunas personas de su hipocampo, esta región específica del cerebro, que queda devastada. Puedes llegar a perder hasta un 20%. ¿Todo esto por un mero pensamiento? ¿Por simplemente pensar? ¿Es así? Sí, y esto es muy inquietante. La mayor parte de los médicos han aceptado en los últimos 50 o 60 años que el estrés puede tener algún efecto sobre la tensión arterial y cosas así. Pero lo que solo hace 20 años que sabemos es que el estrés también puede tener efectos malísimos en el cerebro. Todos sabemos que cuando estás estresado, tu memoria no es tan buena y te olvidas de las cosas. Pero, como dices, lo que resulta más importante es que el estrés puede matar neuronas de una parte del cerebro, una región cerebral llamada hipocampo, que tiene mucho que ver con el aprendizaje y la memoria. De verdad, ¿eh? Que es la región que sufre daños en la enfermedad de Alzheimer. Y mi laboratorio y otros laboratorios han estado observando durante 20 años que esa zona queda dañada por las hormonas del estrés. ¿Y cómo se aplica esto a los humanos? Lo que sugieren los estudios, para volver al punto inicial, es que las personas con una depresión clínica grave, que se ha prolongado durante muchos años, tienen niveles muy elevados de hormonas de estrés. La hidrocortisona es la versión humana, y presentan una disminución del hipocampo con los problemas de memoria que ello conlleva. Cuanto más dura la depresión, tanto mayor es la disminución. Y esto empieza a sugerir que el estrés no solo es algo que tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo, sino el motivo por el que unos cerebros envejecen más rápido que otros.
Querido espectador, le propongo un juego. Yo tengo una bolsa llena de dinero y usted tiene una bolsa con un objeto que yo quiero comprar. ¿Qué le parece si yo le doy mi bolsa con el dinero y usted me da la suya? Sí, tiene razón. De momento el juego no es muy divertido. Pero introduzcamos un elemento nuevo. Los dos tenemos la posibilidad de engañarnos. O sea, dar una bolsa vacía al otro. Además, el intercambio será simultáneo, de modo que usted y yo sabremos si la bolsa está llena o vacía al mismo tiempo. Esto ya se pone más interesante. Supongamos que ni usted ni yo tenemos escrúpulos, que no tenemos sentimientos de culpa por mentir al otro, y que solo nos preocupamos por obtener el máximo beneficio personal posible. Además, nadie nos va a castigar si mentimos. ¿Cuál cree que es la mejor estrategia para obtener el máximo beneficio? Efectivamente, querido espectador, la mejor estrategia es mentir como un bellaco. Usted me dará una bolsa vacía, esperando que yo le dé la bolsa con el dinero. Pero no creerá que yo seré tan ingenuo de darle la bolsa llena, ¿verdad? El resultado final no es el que nos gustaría a ninguno de los dos. Es lo que en la teoría de juego se llama un resultado subóptimo. Usted y yo hemos obtenido finalmente una bolsa vacía. Estamos igual que al principio. Querido espectador, su actitud egoísta en el juego de la bolsa dibuja un panorama bastante triste para la humanidad. Parece que la mejor estrategia individual es ser un tramposo, aunque esto produzca un mal resultado. Pero si esto es así, ¿cómo se explica que exista el comportamiento cooperativo? En la naturaleza encontramos múltiples ejemplos de cooperación entre individuos de la misma especie o incluso de especies distintas. Los lobos cazan en manadas, los remeros se entregan al máximo para el éxito del equipo y las abejas se cuentan las unas a las otras dónde está el alimento. Le propongo que volvamos a jugar al juego de la bolsa. No seamos rencorosos y olvidemos que nos hemos traicionado mutuamente en la partida anterior. La única diferencia es que vamos a jugar de forma reiterada. Yo tengo un montón de bolsas con dinero y usted un montón de bolsas con objetos que yo deseo. A largo plazo, la estrategia que más nos beneficiará a los dos es cooperar. Si usted me miente, yo le mentiré en la jugada siguiente, y entraremos en una espiral de juego sucio donde los dos terminaremos perdiendo. Podemos jugar millones de veces a este juego, y siempre nos irá mejor cuando seamos honestos. Aunque el principio central de la selección natural sea la competencia por los recursos, estos sencillos experimentos demuestran que el comportamiento cooperativo emerge espontáneamente porque el beneficio global es mayor que el que produce un comportamiento egoísta. Querido espectador, quizás no todo sea tan negro como parecía al principio. Robert, tengo un perro. Bueno, una perra en realidad. Se llama Pastora. Y el verano pasado, mientras escribía un libro sobre la felicidad, sobre lo que la ciencia puede aportar sobre la felicidad, ¿sabes? Me percaté de que Pastora, mi perra, me parecía peculiar en un aspecto. Mira, su plato para comer está fuera, en una pequeña terraza. Y cada vez que voy a buscar su plato a la terraza, empieza a saltar por todas partes. Oye, yo casi no puedo caminar. Hasta que yo recojo el plato y voy a la cocina con él. Y bueno, Pastora empieza a corretear como loca y tengo que decirle, oye, Pastorita, oye, cálmate, que ni siquiera puedo llegar a la cocina. Bueno, llego a la cocina, le lleno el plato con cereales, un poco de jamón a veces, y ella se queda esperándome. Si tardo un poco más de lo habitual, empieza a ladrar. Y luego, oye, vuelve a empezar mientras saco el plato hacia la terraza donde va a comer. Durante años me he preguntado, ¿pero qué pasa? ¿Por qué cuando le doy el plato a veces ni siquiera se lo come? Pero antes el animal cambia totalmente. Es decir, antes rebosa felicidad. Así que me dije, oye tú,
estaba escribiendo este libro, El viaje a la felicidad, las últimas claves de la ciencia, y me dije, oye, Eduardo, la mayor felicidad parece estar en la sala de espera de la felicidad. Todo es cuestión de expectativas. Es decir, cuando la perra obtiene la comida, se acabó. Y el momento en que la he visto más feliz también se acabó. Y en tus libros he encontrado el mismo tipo de razonamiento. Tú dices también que es justamente la anticipación del placer donde reside el placer. Así que lo que segregas, ¿qué es, entre tanto? ¿Dopamina? En esta expectativa, ¿qué estás segregando? ¿Dopamina? En tus investigaciones tú dices que segregamos dopamina. Y mi perra pastora, obviamente, ¿qué pasa? ¿Está segregando dopamina? Sí. Un ejemplo perfecto. Explica, estoy convencido, tantísimo del mundo. Bueno, antes hablábamos de la dopamina. La dopamina tiene que ver con el placer. Se creía que cuando consigues una recompensa, esta parte del cerebro segregaba dopamina. Resulta que esto es un error. No se trata de la recompensa, sino de la anticipación de la recompensa. Puedes entrenar a una rata de laboratorio para que cuando se encienda una luz en la jaula deba presionar 5 veces la palanca para conseguir comida. La primera vez que la rata obtiene la comida, sube la dopamina. Pero al cabo de un tiempo, cuando sube, no cuando la rata consigue la comida, sino cuando se enciende la luz. Igual que pastora, ¿eh? Exactamente, como pastora. Porque la rata está ahí pensando, esto es genial. Genial. Conozco esa luz. Sé dónde hacerlo. Sé dónde está la palanca. Puedo alzarla. Esto será fabuloso. Puedo hacerlo. Todo está controlado. Todo reside en la capacidad de anticipación. Ahí es cuando sube la dopamina. Mira, recuerdo a un amigo mío de la universidad que tenía una de las visiones más cínicas del mundo, pero que encaja con esto hasta cierto punto. Solía decir, una relación estable es el precio que hay que pagar por haberlo deseado tanto. Una relación estable. Sí, eso es. Es como si ya supiera lo que hacía la dopamina. Pero hay algo incluso más interesante que se descubrió en un estudio fantástico hace un par de años. Muy bien, la rata presiona la palanca y ahora obtiene la recompensa. Todo igual, solo que ahora hacemos algo diferente. En lugar de facilitar la recompensa una vez se ha hecho la tarea, ahora hace la tarea y consigue la recompensa solo un 50% de las veces. Se introduce cierta incertidumbre. Y lo que se observa es que justo después de presionar la palanca hay un aumento de dopamina que nunca antes se había visto en la química cerebral, justo hasta el momento en el que la rata descubre si consigue o no la comida. Dios mío. Es decir, cuando se incorpora la dosis justa de quizás, es incluso mejor que cuando se trata de ahí viene, sin duda. El valor de la incertidumbre. Lo que hay que hacer, según demuestran estos estudios, es mantenerlo justo sobre el 50%. Con un 25 o un 75% no se consigue un aumento tan grande de dopamina. Si se llega justo a este punto de incertidumbre, el cerebro dice, esto será genial, ahí viene. No, tal vez no venga, no lo sé, pero hoy me siento afortunado. Es mera anticipación. La gente que estudia el estrés, la psicología del estrés, siempre recalca que si sientes que no tienes control, te sientes muy estresado. Pero hay un contexto, sin embargo, en el que tener poco control, las máximas leyes de la imprevisibilidad, sienta genial. ¿Cuál es la diferencia? Porque en este contexto te sientes optimista. Lo percibes como un entorno benévolo. Posiblemente todo saldrá bien. Y si no es esta vez, será la próxima. Y ese quizá es tal vez lo más increíble que te puedas imaginar. Cuando salió este estudio se comentó cuánto nos ayuda esto a entender la adicción y el juego. Claro. Porque si te fijas en un casino, lo que los diseñadores y dueños del lugar logran de un modo fantástico es partir de una circunstancia en la que hay alrededor de un 1% de posibilidades de obtener una recompensa, manipular el entorno magníficamente, psicológicamente, para que en cambio sientas que tienes un 99% o quizá incluso un 51%. Tergiversar lo que es básicamente un entorno malévolo y convencerte de que es un entorno benévolo y que quizá esta vez es como si tu cerebro nadara en dopamina. Y de eso trata la adicción de la anticipación.
La salud mental juega un papel de gran importancia en la felicidad matrimonial. Se acaba de demostrar estadísticamente que el fracaso en una pareja tiene mucho que ver con el nivel de depresión y ansiedad que registra cada cónyuge. En el estudio se ha analizado a más de 700 parejas norteamericanas. Los primeros resultados revelan que el nivel de ansiedad y depresión de cada cónyuge predecía su propia satisfacción en la vida conyugal y también la de su pareja. Mientras más ansiosa se encontraba la persona, más insatisfecha se sentía en el matrimonio. Según los expertos, la actitud de una persona deprimida y/o ansiosa puede influir de manera negativa en cómo se percibe a la pareja y cómo se vive la vida matrimonial. Lo que remarca la investigación es la importancia de evaluar el estado de salud mental de ambos cónyuges cuando hay problemas matrimoniales. Así pues, una buena solución antes de llegar al divorcio sería mejorar el bienestar emocional de cada miembro de la pareja. La Agencia para la Biodiversidad de las Naciones Unidas está diseñando un plan de acción para salvar a las futuras generaciones de ranas, sapos y lagartijas. Una tercera parte de los anfibios que hoy en día conocemos se encuentra en peligro de extinción. El plan de acción incluye medidas para la protección del hábitat de estas especies, prevención de enfermedades que les acechan, programas de cría en cautividad y pautas de respuesta ante situaciones de emergencia. El ritmo de extinción de diferentes especies de anfibios no tiene precedentes con ninguna otra clase de animales en los últimos años, y una de las principales causas de esta extinción es el deterioro de los hábitats. Casi un tercio de las 5.743 especies conocidas de anfibios se encuentran en riesgo de extinción. En los últimos 125 años han desaparecido 122 especies de estos vertebrados. Algunos de los peligros que acechan a los anfibios son la degradación de su hábitat, el cambio climático y la contaminación química. El plan para salvarlos es de casi 400 millones de euros. Cada vez son más numerosos los ensayos para poner en marcha la receta electrónica. Ya son varias las comunidades autónomas que han puesto manos a la obra y en un año se espera que se empiece a implantar en las consultas de atención primaria. Los principales implicados en el cambio son los médicos de atención primaria, que son los responsables directos del 80% de la prescripción farmacéutica que se realiza en el territorio español. De lo que se trata es de que la nueva receta se adapte mejor a las necesidades actuales, tanto de profesionales como de usuarios. La elaboración de un soporte digital común para todo el territorio y todos los usuarios supondrá un primer paso para unificar criterios en todas las comunidades autónomas. Se trata de mejorar la calidad de la asistencia primaria y así descongestionar las consultas. Una de las posibilidades es que en un solo documento se puedan recetar los distintos medicamentos que requiere un paciente. Otra ventaja de la receta electrónica es que disminuirá los errores en el tratamiento, aumentará la información a los pacientes y será más eficaz en las terapias crónicas. ¿Qué relación tienen los asteroides con el cambio climático que está sufriendo el planeta Tierra? Recientes investigaciones indican que el polvo procedente de asteroides que entra en la atmósfera podría influir en la meteorología terrestre más de lo que se creía hasta el momento. Científicos norteamericanos y de la División Antártica Australiana han encontrado evidencias de que el polvo de un asteroide quemándose mientras desciende a la Tierra a través de la atmósfera es capaz de formar una nube de partículas del tamaño de micrones, lo bastante significativa como para influir en el tiempo local de la Antártida. O sea que partículas de este tamaño son lo bastante grandes para reflejar la luz del Sol, causar un enfriamiento local y tener un papel importante en la formación de nubes. Hasta el momento los científicos no habían mostrado mucho interés por el polvo de asteroides o meteoritos, pensando que la materia se desintegraba en partículas nanométricas, sin efecto alguno sobre el entorno planetario. La atención siempre se ha dirigido hacia el daño que puede causar un objeto de grandes dimensiones que impacte sobre la Tierra. A partir de ahora, los modelos informatizados sobre el clima deberán tener en cuenta el polvo de asteroides a la hora de hacer sus predicciones. Bienvenidos a esta segunda parte de Redes y muy particularmente nuestros telespectadores del canal internacional de Televisión Española y por supuesto los que nos ven y conviven con nosotros esta hora semanal en el resto del mundo, en España y en el resto del mundo. Hoy realmente es un tema que lo vamos a dejar sobre la mesa. Les daremos algunos apuntes, pero que no olvidarán nunca y que seguirán pensando en el resto de su vida. Porque en el fondo se trata de saber por qué somos
cómo somos, ¿no? A mí me gusta decir por qué somos cromosomos, Jaume, pensando en vosotros, los biólogos y los genetistas, ¿no? Pero realmente la pregunta que se han hecho ustedes 1000 veces y que sigue sin resolverse del todo, pero que en la primera parte del programa han oído la opinión de Sapolsky, de Robert Sapolsky, desde Stanford, es la de saber si es el entorno, las circunstancias en las que viven y vivimos, las que determinan nuestra conducta, la manera de comportarnos, o si es al revés, ¿no? O casi al revés. Si es nuestro carácter, que a base de ser amable o irascible, acaba determinando y creando el entorno que nos merecemos o que no nos merecemos, ¿no? Jaume, ¿en dónde estáis en esa pelea de genes y entorno? Estamos en un sitio muy tranquilo y muy agradable porque aceptando el determinismo nos sentimos libres y esto tiene una respuesta extraordinariamente simple. Es decir, primero hay genes y los genes llevan sus características de una forma inflexible y esto es obvio. Realmente estamos en unos años en que aceptar que tenemos genes que son importantes para configurar no solamente nuestro aspecto, sino configurar, por ejemplo, nuestro comportamiento, es algo que actualmente ya asumimos. Ahora bien, lo que también asumimos es que los genes no son los caracteres simples que estudiamos en bachillerato del mendelismo y estas cosas que existen, pero que solamente existen en los libros, porque la realidad de nuestra constitución es que los genes forman parte de redes extraordinariamente complejas. Es decir, que tenemos genes que modulan nuestro comportamiento y de una forma conducta, ¿sí? inflexible, pero evidentemente estas redes son extremadamente complejas y en ellas inciden de forma extraordinaria factores ambientales. Es decir, hasta tal punto que muchas veces pensamos que la clásica lucha de si es genes, si es ambiente, en realidad desaparece muchas veces, porque lo más difícil es poder aislar componentes. Pero finalmente, si son ambientales o si son genéticos, pues los hay de los dos tipos y entre ellos sus interacciones son los que finalmente nos importan. O sea que aceptamos ahora, como tú dices, apaciblemente, que ya es, muy apaciblemente, que si ustedes tienen una forma, un flavor, que dice Sapolsky, del gen 5-HTT, pues tendrán depresiones, a menos que las circunstancias en que vivan, dilaten la expresión de conductual de este gen, ¿no? Paco, los psicólogos, en eso estáis también de acuerdo. De acuerdo, sí, por supuesto. Sí. Y el papel vuestro, sabes que ahora los propios biólogos y genetistas le están dando una importancia muy grande, ¿no? Y os están diciendo, oye, valdría la pena que vierais algunos de los trabajos de vuestros compañeros psicólogos evolucionistas, porque ha habido un hecho fundamental, y Sapolsky habló de ello en la primera parte. ¿Cuál es la diferencia entre yo y una cebra, o para ser respetuoso, entre una cebra y yo mismo, ¿no? Pues al final de cuentas resulta que la diferencia es que la pobre cebra, para estresarse, tiene que ver una leona, porque son las leonas las que persiguen, tiene que ver una leona que se la va a comer. Y lo pasa fatal y viene todo este proceso de descargas hormonales y de degradación del organismo, de que hablaremos luego, ¿no? Pero nosotros no nos hace falta ver a la leona. Nos basta con imaginarla. Oye, puedes estar en el Paseo de Gracia en Barcelona, en la Puerta del Sol en Madrid, en la Quinta Avenida en Nueva York, y cierras los ojos, imaginas la leona, oye, y te empiezas a comer, y me vas a explicar por qué mi tálamo puede disminuir un 20% de tamaño incluso, aquí en el cerebro. Claro. A ver, la diferencia entre la cebra y especies
tan evolucionadas como nosotros, o tan parecidas, por ejemplo, a ciertos primates como los babuinos que estudia Robert Sapolsky, estribaría en la capacidad de representar de alguna manera la realidad. Es decir, una emoción puede ser suscitada por un estímulo que no sea siquiera real, tú lo has dicho. Simplemente la imaginación o haber interpretado una falsa percepción es capaz de producir una reacción emocional o sentir estrés. Y a su vez, ese estrés, que ha sido uno de los mecanismos adaptativos que en mayor medida ha contribuido a la evolución de nuestra especie... A protegernos. A protegernos, dices, desde ¿no? luego. Te quedas... Es un mecanismo que lo que hace es movilizar recursos. O sea, moviliza recursos para enfrentarse de una manera adaptativa ante algo que requiere una adaptación. Bien, en nuestra especie, esta misma movilización de recursos puede producir en ausencia de peligros reales, simplemente por la imaginación. Pero cuando el mecanismo que lo ha causado, el estímulo que lo ha causado, sea real o imaginario, no es contingente, o sea, no cesa en el momento en que ha cesado el estímulo que lo causa, puede ser patológico. De tal manera que, en ausencia de un estímulo, pues imaginemos una amenaza real. Sí, un atracador. Un atracador. Si el sujeto mantiene esos niveles de hiperactivación, es decir, su sistema nervioso sigue activado durante mucho tiempo, mucho más tiempo, claro, o está preocupado, claro, o imagina, o recuerda, porque esta es una de las grandes causas de infelicidad en nuestra especie, el recordar, incluso imaginar cosas que no han pasado y podemos sentirnos infelices. Esto provoca una serie de cambios hormonales que, lejos de contribuir a afrontar un cambio necesario, lo que hacen es que se convierten en organismos patógenos. De tal manera que, bueno, lo comentaba Robert Sapolsky, muchas de las hormonas que se segregan durante la respuesta de estrés pueden causar daños gravísimos, es decir, son tóxicas para nuestro sistema nervioso. O sea, ya lo saben. No, por favor, si algunas veces se tienen que poner alerta y concentrarse en evitar un peligro concreto e instantáneo, háganlo, pero oiga, cuando ha pasado el lío, el follón, vuelvan a la tranquilidad y no estén todo el rato, qué mal, voy a pasar, me voy a morir. Bueno, oye, es fantástico esta historia, ¿no? Yo quisiera que vierais un documental pequeñito que ha preparado el equipo de redes sobre qué pasa exactamente con este proceso del estrés, esta descarga hormonal, ¿no? Todavía hay gente que piensa que el estrés es una invención de la mente humana. Hemos viajado hasta La Coruña para demostraros que esto no es cierto. Muchos animales también sufren de estrés. No solo es real, el estrés es un hecho fundamental en la aclimatación de peces. Nosotros tenemos en el acuario de La Coruña como objetivo adaptar los peces del mar de Galicia a las salas de exhibición y vemos que el estrés ha sido siempre el factor fundamental que ha determinado el éxito o no de la aclimatación. Está perfecto, ¿eh? Este es el pulpo que se va a enviar a Madrid. Más de 200 especies de la costa gallega pueden verse hoy en el acuario de La Coruña. Minimizar el estrés ante este cambio de hábitat parece ser la clave en la adaptación del animal. Por eso, la ausencia de estrés es un factor que se persigue desde el primer momento. Bueno, nosotros somos el primer equipo de gente que recepciona los peces en el acuario. O sea, los estabulamos en los tanques de cuarentena y bueno, lo primero que hacemos es verificar el estado de los animales y determinar si tenemos que darle algún tipo de tratamiento o no. En los tanques de cuarentena, los recién llegados se acostumbran a su nueva forma de vida. Reciben antiparásitos, complejos vitamínicos y se adaptan a un nuevo tipo de comida. El animal se mantiene en observación y solo es trasladado a la sala de exposición cuando su conducta y organismo no muestran signos de estrés. El rape es un animal muy difícil de aclimatar y, sin embargo, el acuario de La Coruña exhibe el mayor número de rapes en cautividad de toda Europa. El éxito, otra vez, reside en mantener bajos sus niveles de estrés. Y es que la tranquilidad de estos peces, como la del resto de compañeros de acuario, solo se ve perturbada en momentos puntuales del día, como por ejemplo durante la comida, cuando aparece un estrés necesario que asegura la supervivencia del animal. Eva. Bueno, creo que lo has tomado bien, ¿ya?
Sí, ahora le da la vuelta. Todavía está vivo, ¿no? Sí, sí, hombre, está vivo Y coleando. No solo eso, sino que lo traga y aún el propio rape salta con los coletazos del... Sí. Esto es caza al acecho pura y dura y crecen, ya os digo, pues probablemente dentro de un año... Se le mueve el estómago. Otros animales de carácter más social han de afrontar factores estresantes mucho más familiares para nosotros. La foca vitulina es un mamífero que está muy adaptado a vivir dentro del agua. El hecho de que no se incorpore sobre sus extremidades anteriores la hace tremendamente patosa y vulnerable fuera del agua. Por eso, fuera del agua solo puede confiar en aquellos con los que está familiarizada. Pero un equipo de televisión le resulta mucho más amenazador y estresante. Este es Gregor, este chico que veis aquí, un poquito más oscuro. Estos son los dos machos que tenemos en el acuario, Hansi. Hansi, ¿qué pasa allí? Como veis, está súper pendiente de lo que pasa fuera del agua. Y este, que es un poco más confiado, es Gregor. Mira, al principio, antes de que fuesen maduros, lo que sí estaban los dos tenían un comportamiento claramente homosexual. O sea, estaban los dos, ahí no se notaban que uno dominase y que otro no. Poquito a poco fuimos notando comportamiento en Gregor, empezó a interesarse por las hembras, las montaba, y Hansi siempre aceptó esta jerarquía. Si tú tienes dos machos y uno acepta claramente la jerarquía, no tienes problema. El problema es cuando los dos son dos machos alfa, dos gallitos. Entonces probablemente ese problema lo tengamos con un hijo de Gregor, Altair. Parece ser que no solo compartimos el estrés con el resto del reino animal, su origen y consecuencias también son similares. ¿Significa esto que reaccionamos biológicamente todos igual ante situaciones de estrés? El estrés de los peces es prácticamente idéntico al estrés de los humanos. De hecho, las pautas fisiológicas que se siguen en una condición de estrés, la adaptación, la huida, la resistencia, el agotamiento, son las mismas que sigue un humano. La capacidad de imaginar, ¿no? Y de buscar. Sapolsky me hizo reír porque al hablar de este tema de las emociones, él decía, hombre, puedo pensar en cómo será la felicidad y eso me mantiene feliz. Dice, pero hemos hecho experimentos en su laboratorio en donde a las ratitas con las que, yo espero que no lo hagan con las personas, a lo mejor también, hacían estos experimentos, les complicaban la vida. O sea, les decían, al final de este proceso vas a tener un trozo de queso, pero si das bien a esta palanquita. Bueno, pero no solo eso, sino que además le decían, tienes que dar bien a esta palanquita y además solo hay un 40% de posibilidades de que te salga el quesito, ¿eh? Oye, y estaban más felices que antes. O sea, al añadir la incertidumbre, la búsqueda de este placer se hacía más intensa. Y me hizo gracia porque él dijo, eso explica muchas cosas en la vida de las parejas, ¿no? La aparente reticencia, por ejemplo, de la hembra al comienzo, de crear cierta incertidumbre sobre la posibilidad de que aquello se consume, y esto exacerba en el circuito de la búsqueda el placer. Eso, Paco, ¿estáis de acuerdo? Sí, por supuesto. Es muy la incertidumbre, cierta increíble, incertidumbre. ¿no? Sí. Claro, ante un resultado cierto, estamos mucho menos motivados para lograrlo, sin duda ninguna. O sea, es que, de hecho, la inteligencia humana de lo que trata es de poder tomar decisiones con incertidumbre. Esto claro. Sería una posible definición de inteligencia. Claro. Si no hubiese incertidumbre, ya no habría esta posibilidad de
que las cosas no sean determinísticas. Y en realidad lo que estamos viendo en biología es que no hay determinismos en el sentido clásico de la palabra, sino que lo que hay son caminos que fluyen hacia un cierto tipo de desarrollo, de configuración, donde pueden intervenir, donde de hecho intervienen muchos factores. Cómo cada uno de estos factores tiene su efecto es algo que en biología y sobre todo en neurobiología queda mucho futuro por delante, porque es extremadamente complejo. De experimentos de estos con ratones, pues se están haciendo algunos extremadamente complejos de ver comportamientos cuando falta determinado gen, cuando hay determinado factor ambiental. Y de hecho estamos viendo respuestas extremadamente parecidas cuando falta determinado gen o cuando determinados agentes exteriores pueden ser suministrados y que tienen unas vías totalmente paralelas. Oye, lo tremendo de esto es que realmente la importancia de las emociones, alguien me había dicho alguna vez, no hay proyecto que valga si no hay una emoción con la que se inicia. Y es una verdad como un templo. Pero ahora lo que estáis descubriendo y lo que me estáis diciendo es que tampoco llegas al final del proyecto, que no puedes decidir si no hay incertidumbre suficiente para tomar una decisión emocional. O sea que muchas veces creemos que estamos tomando una decisión, digamos, en función de la lógica. Racional. Sí, claro, racional, no es así nunca. y es mentira Es imposible. pura. O sea, porque, ¿y sabes cómo he descubierto eso? Por los especialistas en robots, que ahora andan como locos a ver si le meten emociones al robot para que puedan decidir, porque si no, oye... Sí, hay algo que yo quería subrayar, y es que teóricamente somos el ser racional por definición, al menos siempre ha sido así, ¿no? Sí. Sin embargo, somos la especie más emocional de todas las especies. Es un contrasentido, pero, fantástico. Pero radica ahí la grandeza de nuestra especie. Es decir, de hecho, a lo largo de la historia las emociones han sido vistas como algo disruptivo, como algo desadaptativo, y sin embargo la neurociencia cada vez valora más. Antonio Damasio, Joseph Ledoux, que bueno, tú has podido entrevistar. Estado en el programa, claro, todos, sí. Y la importancia de las emociones se ve cada vez más como ese mecanismo adaptativo, lógicamente. De hecho, es la propia estructura de nuestra mente, lo que... Nuestra mente, por ejemplo, está mucho más preparada, y esto sí se ha mostrado en psicología evolutiva, para descubrir a un mentiroso, por ejemplo, que no para describir objetivamente una realidad. ¿Qué significado tiene la descripción objetiva? No tiene ningún sentido. Describir objetivamente algo en sí mismo no tiene ningún sentido. Por ejemplo, ¿nosotros tenemos una percepción objetiva del mundo, del universo? No. Tenemos una percepción por unos receptores que tenemos en nuestros ojos que nos permiten ver determinados colores, podemos oler determinados olores, pero todo esto está restringido. Lo que nosotros percibimos del mundo es una pequeñísima del entorno en que nos encontramos, percibimos siempre antes, en milésimas de segundos siempre percibimos antes estímulos afectivos, de tal manera que si proyectamos 1000 imágenes, percibimos siempre la que tiene un carácter afectivo, ya sea porque implica amenaza, miedo, lo que sea, pero siempre percibimos. De hecho, el recuerdo, todos los recuerdos que tenemos son afectivos. Yo no recuerdo que hice hace 10 años tal día como hoy, pero sí recuerdo si ese día tuvo algún carácter afectivo, tanto positivo como negativo, eso sí se quedará almacenado en el hipocampo, que está tan cerca del sistema límbico. Lo que nos tendrían que explicar los biólogos es cuándo empezó eso. O sea, porque hubo un momento en la historia de la evolución en que estos primates, a lo mejor ya eran homínidos, empezaron a elucubrar en el cerebro, o sea, la base es el cerebro, evidentemente, pero empezaron a pensar en el yo, en la conciencia, en imaginar, en inventarse relatos, unos falsos, otros verdaderos, y es a partir de entonces cuando se produce esa desazón, cuando la gente se va a morir, lo que más le molesta de morirse es que desaparezca esto que el lagarto no tenía todavía, que es esta posibilidad de lucubrar, de imaginar, como decía Sapolsky, los peores desastres o
o los mejores. ¿A dónde va este yo? Pues, pero quizás lo más bonito que los psicólogos nos han enseñado que puede hacer nuestra mente es lo que llaman la teoría de la mente, es decir, pensar lo que puede estar pensando otra mente. Claro, esto es lo más bonito de todo. Esta fue la gran conquista. Esta es el gran punto. Claro. Y esto sí que es una de las características que más sorprende, ¿no? Que podemos mirar a una persona y saber lo que esta persona piensa. ¿Engañando o no engañando? Claro, porque entonces, y hemos llegado al final del programa, entonces le pueden ayudar si saben de verdad lo que está pensando. Este es el poder, además. Créanme, no creo. A mis años les puedo decir que no son ni las multinacionales, ni los gobiernos. El gran poder en el mundo es detectar lo que piensa el otro. Cuando se es capaz de eso, uno puede ayudar a este otro o puede manipularlo. Y es con esta idea que les vamos a dejar hasta la semana que viene. Esta temporada, el concurso La Cuestión de Redes os propone un viaje al futuro. ¿Te atreves a imaginar cómo será el mundo en el año 2105? Nanorobots que se replican, actualizaciones de nuestro software genético, cambio climático. ¿Cómo afectarán a nuestra vida cotidiana, a nuestra manera de relacionarnos? Puedes responder con un texto o con un formato audiovisual. Consulta las bases del concurso en nuestra página web. Atrévete a ser creativo sin olvidar el rigor. Nuestros horizontes se amplían exponencialmente. ¿Cómo te imaginas el mundo dentro de 100 años?